Hola, soy David Pernía, estudiante de psicología del octavo trimestre, y a continuación voy a defender o a exponer lo que ha sido la actividad del cuadro sinóptico, la cual habla de los dilemas de la ética en psicología. En primer lugar, el primer aspecto que tomamos en cuenta dentro de los dilemas se encuentra las prácticas cuestionables en la enseñanza, en las cuales vemos reflejadas algunas conductas antiéticas, pues que desfavorecen el proceso académico, o hablemoslo así, el proceso psicológico. En primer lugar, encontramos algunas conductas como la manipulación, el maltrato, el abuso, el plagio, el autoplagio y el falseamiento de la información, además de la negligencia y la deshonestidad, que en muchas ocasiones se ve reflejada en los procedimientos psicológicos, que pues, como ya sabemos, ameritan o están regidos por un código de ética, la cual debe ser tomada en cuenta. Este falseamiento de la información, desde un punto de vista de la validez y confiabilidad, puede afectar completamente el procedimiento, tanto a nivel académico como a nivel psicológico. En segundo lugar, podemos hablar de los dilemas en cuanto a la intervención e investigación psicológica. En intervención, pues vemos el uso de la información, pues qué uso se le da a esta, en cuanto a los datos psicológicos, los datos de los pacientes, lo que conocemos y que debe ser de carácter confidencial sobre el paciente. Luego encontramos otros aspectos como la imparcialidad, pues tomar en cuenta, vamos a decirlo así, el bienestar del paciente, pero que éste no afecte a otras personas. Es decir, o vamos a poner otro ejemplo, cuando los intereses de lucro de dos personas no deben ser considerados por el psicólogo o por la persona que realiza pues el procedimiento. Debe haber una imparcialidad, ni a favor de uno ni en contra de otro, sino de el bienestar del paciente. Luego encontramos otros aspectos como cumplir con los protocolos APA, pues son muy considerados tanto en el código de ética como a nivel psicológico. Existen normas APA, entre otras, que hablan de las evaluaciones y terapias y las estrategias y técnicas. También se ve reflejado lo que es el informe psicológico. Dentro de la ética del informe psicológico entran o se pueden mencionar aspectos como la objetividad, la imparcialidad de la cual ya hablamos, el uso correcto de los datos, entre otros aspectos. Luego, dentro de este mismo dilema de la intervención e investigación psicológica, podemos hablar de la investigación, que habla de la sensibilidad, el consentimiento informado, que es uno de los aspectos o de los procesos que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar o de ejercer o de realizar un procedimiento psicológico. Se debe tomar en cuenta el consentimiento informado, que la persona o el individuo, o vamos a decirlo así, el paciente, como debe ser llamado en la terapia, pues se siente o esté de acuerdo con el procedimiento que se le va a aplicar o que se va a realizar. Luego encontramos los criterios para la toma de decisiones. En el momento en que el psicólogo, el profesional, va a realizar o va a tomar decisiones en cuanto al paciente, es muy importante que tome en cuenta la utilidad que puede tener ese procedimiento. Las decisiones van a ir en cuanto a qué útil o qué utilidad le puedo dar o le puede dar el paciente a esa técnica o a ese tratamiento que se le dé. Pueden ser otros procedimientos, no necesariamente tienen que ser técnicas y terapias.
Los resultados, también se deben tomar en cuenta los resultados y consecuencias de esas decisiones. En primer lugar, si el psicólogo recomienda, por ejemplo, alguna técnica de autoayuda en el hogar, por ejemplo, el paciente, ¿qué consecuencias puede generar el paciente? Puede generar algo que mejore, que dé mejoría al paciente, o que puede empeorar las condiciones. Es importante que tome en cuenta eso. Por ello se deben seguir patrones de algunas conductas de pacientes a los cuales se les haya aplicado estos mismos procedimientos. Luego se encuentra el concentrarse en los derechos. Cada individuo es libre, tiene sus privilegios, tiene la privacidad y comunicación. Es necesario que se respete en todo momento la privacidad del paciente. Es antiético que un psicólogo dé a conocer problemas que tenga su paciente, o en algún momento del proceso de entrevista se lo dé a conocer a otras personas que pueden o no conocer el paciente, pero que esto puede afectar emocional y psicológicamente y empeorar la condición del paciente. Luego, hablamos de concentrarse en los derechos, y ahí hablamos ya de la libertad, y ahora se habla de la justicia en este mismo dilema de la toma de las decisiones, de los criterios de la toma de decisiones. La moral, la moral social, que habla de un equilibrio. Ese equilibrio es reflejado un poco en cuanto a la empatía. Saber que todos somos iguales y que todos podemos pasar por los mismos problemas o problemas similares que las demás personas, por lo cual establecer un equilibrio, lo que hablamos de la igualdad, respetar la condición física, la condición sexual de las demás personas, sin agredirlas, sin agredir a las demás personas por tener algún problema o por ser de cierta manera. Luego hablamos de las reglas y normas. Es importante que el psicólogo o el profesional o también el estudiante como en persona pues tome en consideración las reglas y normas éticas que se tienen que tomar en cuenta en un procedimiento psicológico. Luego pues hablamos de las funciones de arbitraje, que lo vemos como un mediador. El árbitro, que es el individuo o aquella persona que es mediador entre dos partes, él disminuye o soluciona pues la discordia que puede haber entre las dos partes. Es como, vamos a decirlo así, un mediador entre las dos partes. Su decisión es neutral de uno o de otro, y además hay un consenso y una confiabilidad en este árbitro por las dos partes. Luego, por último, hablamos de la importancia de la ética para el ejercicio de la profesión. Cumplir con las normas éticas lleva a un reconocimiento que pues habla de la tecnicidad, del saber científico y el saber técnico que tiene el profesional. Además habla de el empirismo y profesionalismo que tiene el psicólogo o el profesional, o en este caso pues aquella persona que procede o que trata al paciente. Recordando que pues en la mayoría de los casos debe ser un profesional. Luego, la validez y confiabilidad. A través de la racionalidad del juicio que ejerce o que emite el psicólogo, pues el paciente toma la teoría y la práctica de lo que ha emitido o de lo que ha dicho el psicólogo. Toma en consideración aquellos aspectos, los diagnósticos, o el psicólogo le plantea algunos aspectos de las teorías psicológicas o de cada modelo, y esto lo puede poner en práctica, puede plantearle técnicas de cada modelo. Luego, el respeto y la responsabilidad del psicólogo deben ser puntos claves en estas normas éticas o en estos factores que debe cumplir el psicólogo. Esta fue toda mi intervención. Muchas gracias.